estamos en Esto No es Político, aquí en el cafecito, en La Mariscal, tomándonos un café con Carlos Rabascal. Él es candidato a la presidencia. Está en una impugnación pendiente, ya nos va a aclarar él un poco el tema, pero en principio va a ser candidato por la Izquierda Democrática a la presidencia de la República. En principio. En principio. Bienvenido, Carlos. Comenzamos bien. En principio hemos comenzado bien. Sol, qué gusto. Gracias por esta invitación. Siempre es muy agradable conversar contigo. Usted se ha afiliado recientemente, no era militante de la Izquierda Democrática, pero en su momento las críticas que había es que mismo es de esa Izquierda Democrática, porque además ha habido pugnas por el control del partido que ya llevan algún tiempo. Mucho antes que yo... Claro, antes, por eso digo, antes de que usted esté en el panorama. Así es, mucho antes. Y había este cuestionamiento porque, por ejemplo, en su momento recuerdo que cuando plantearon la candidatura del señor Hervas, una de las posturas de la Izquierda Democrática en ese momento era pro derechos reproductivos, entonces había mucha esta discusión sobre el tema del aborto, y cuando ya ocurrió había la parte que no, la parte que sí, y había una discusión, y yo entiendo que este es un tema espinoso y delicado y que genera muchas pasiones, pero no se entendía sobre los principios, porque incluso en el plan de gobierno decían nosotros vamos a hacer esto, y a la hora del té hicieron todo lo contrario, al punto que perdieron buena parte de su militancia, hubo desafiliaciones. Es decir, ¿cómo llega usted a un partido que ahora nadie sabe qué mismo es? Oye, Sol, el programa no se titula Esto No es Política. Le dije que era una trampa. Sí, me lo dijo fuera antes de entrar al aire. A ver, comienzo por el principio. Es verdad que la Izquierda Democrática, luego de su época de oro, llamemos así, porque tuvo su época de oro, fue uno de los partidos mejor organizados, fue uno de los partidos donde había escuela de formación política, hubo presidente de la República, socialdemócrata de la Izquierda Democrática, como el doctor Rodrigo Borja Ceballos, hubo varios presidentes de asamblea, bueno, en esa época era Congreso, ha existido alcaldes aquí en la ciudad de Quito, concejales en la ciudad de Quito, o sea, fue una época de oro, que lamentablemente luego de eso la Izquierda Democrática se ha deteriorado a tal punto que en su momento desapareció. Los organismos rectores claro, si electorales... fue un trabajazo volver a reconstituirla, registrarla en el CNE. Se vuelve a registrar y se le vuelve a dar vida jurídica en el año, si no me equivoco, en el año 2016, ¿verdad? Pero luego de esa época ahora ha venido de tumbo en tumbo, ¿verdad? ¿Y eso qué demuestra? Demuestra que no hubo un verdadero trabajo político de fortalecer una organización, porque a diferencia de otras organizaciones, la Izquierda Democrática es partido, no es movimiento. Sí. Y no hubo pues ese trabajo de fortalecimiento porque vinieron las peleas internas, Andrés Páez, Ramiro González, bueno, y la historia pues no... Pero que no se ha perdido, porque todavía da la impresión que se están arranchando el partido entre facciones, ¿no? Parecería que sí, es decir, y realmente las impugnaciones no es a Carlos Rabascal, las impugnaciones son entre ellos. Porque son broncas internas. Son broncas internas, es decir, como me dijo un periodista, usted, Carlos, termina siendo una víctima de todo esto. Yo no sé si soy víctima o no víctima, pero el tema es, yo decidí afiliarme a la Izquierda Democrática porque primero me invitaron, porque yo le cuento una cosa, yo estuve a punto de retirarme de la política ya. Claro, porque usted empezó en principio además ahora con Centro Democrático. Claro. Y ahí también me va a contar por qué decide salirse del Centro Democrático. Es que no me salí. O sea, no ser candidato con ellos. Ya, a ver, quiero aclarar, yo no he sido afiliado. Me afilié a Izquierda Democrática porque luego de tanta conversación que tuve con varias organizaciones políticas, porque estoy preocupado por lo que pasa en el país y los efectos del colotazo de toda esta crisis que estamos viendo ya desde hace algún tiempo, vi que las organizaciones políticas realmente no están conscientes. Ven su vida como parte de procesos electorales, pero no de un activismo político permanente, en el sentido es no de ir a buscar más adeptos solamente, que sí lo tiene que hacer también, sino en términos de propuesta, en términos de visión de país. Entonces veo que no hay una política seria y también un poco porque el sistema político está diseñado o para los que tienen plata o para tener entretenidos a las organizaciones políticas. Porque si vivimos de elección en elección cada 2 años, va a ser difícil poder enfocarnos en el país. Me senté con la directiva actual de la Izquierda Democrática, una directiva que está compuesta por 2 grupos que se aliaron, el uno liderado por Analía Ledesma
y el otro liderado por Jorge Sánchez. Me visitaron, conversamos, fue producto de varias conversaciones y establecimos, ya me confundí. Establecieron. El camino de visión del país, qué es lo que el país requiere, qué es lo que el país necesita, una hoja de ruta de cómo trabajarlo, la importancia de los territorios, la importancia de construir nuevos actores económicos, de entrar verdaderamente a una política disruptiva en términos de descentralización y desconcentración a través de regionalizaciones con autonomías descentralizadas, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó que estemos hablando el mismo lenguaje, porque ese lenguaje que estábamos hablando, yo lo vengo hablando desde la época que hice comunicación a través de los programas que yo mantuve durante 14 años, primero en canales regionales de Guayaquil, como fue Caravana Radio, Caravana Televisión, Di-Blue, y luego pues ya a nivel nacional en los medios de comunicación que las personas conocen. Y por eso decidí, pero lo que nunca me imaginé es que la familia socialdemócrata, de la izquierda democrática, seguía tan dividida. Yo pensaba que, por lo menos así se me hizo conocer, que las asperezas se habían limado y que había un objetivo fundamental que es el país. Lamentablemente me di cuenta que no era así, pero bueno, soy un hombre que cuando acepta un reto, persigo ese reto, y mi reto no es el proceso electoral, Sol. Permíteme que te llame Sol, porque después te digo Marisol y me retas como la vez pasada, ¿verdad? Y entonces, pues, yo pienso en el país. Yo creo que en el Ecuador la clase política, incluso el periodismo y la propia academia, no está dimensionando los efectos posteriores a esta crisis. Y eso sí genera una gran preocupación, porque estamos frente a una explosión social tremendamente grave, tremendamente delicada, que no solamente es la crisis energética, es mucho más Carlos, atrás. Ahí también, y permítame puntualizar esto, porque la gente no cree tampoco en las organizaciones políticas. No y cree. Peor, cuando vemos, es difícil, es confuso saber quién pertenece a dónde, quién significa qué, y por eso empezaba un poco con esto que puede parecer no tan importante, las peleas internas, claro, y demás, sí. Porque al final le ven a usted como candidato, y no es el único caso. Yo entiendo que hay un debilitamiento de los partidos políticos, que no se trabaja por las organizaciones per se, y terminan siendo estos cuestionamientos de los partidos de alquiler. Entonces le alquilan al uno, le alquilan, quiero decir en el sentido figurativo, le alquilan porque en unos casos incluso se han denunciado que hay pagos de por medio, y que alguien denunciaba en su momento que, por ejemplo, le habían querido cobrar $500,000 para ser candidato a la asamblea, ese tipo de cosas, por un lado. Y por otro lado, esta confusión también que puede crear en la gente. A ver, le veo a Carlos Rabascal en 2017 candidato con Andrés Arauz, por la 2021 por la Revolución Ciudadana, y después le veo a Carlos que iba a ser tal vez con Centro Democrático, Jimmy Jarala, pero ya no, sino con la Izquierda Democrática. ¿Qué explicación podría darle usted a la gente? Bueno, siguiendo la línea de lo que ya te estaba comentando, Sol, es decir, a ver, uno en todos órdenes de la vida y en toda la actividad, en todas las actividades, uno tiene que conversar, porque si no construye espacios de diálogos, entonces pues nos estamos distanciando de la posibilidad de llegar a objetivos de país, incluso hasta en el tema privado. Claro. El sector privado, el sector productivo, ¿con quién tiene que hablar? Tiene que hablar con el Ejecutivo, tiene que hablar con el Legislativo, tiene que hablar con sus clientes, tiene que hablar con la comunidad donde tiene incidencia, tiene que hablar con los mercados internacionales, siempre tienen que hablar. El problema es que aquí satanizamos el hablar porque creemos que las diferencias o posturas políticas o las creencias o posturas ideológicas se contraponen y no hay posibilidades de conversar. Claro. Entonces, eso es un error. Y es un error que ha vendido los medios de comunicación y la prensa y el periodismo ha caído en esa trampa, porque se ha comenzado a construir una militancia en los medios de comunicación y en el periodismo que no le hace ningún bien a la posibilidad de fortalecer la democracia. Pero los políticos hacen No, los mismo, políticos son los primeros que han minado el terreno político. Narco, el del frente es narco. Correcto. El del frente Entonces, terrorista. ¿eso qué significa? Significa que no hay una visión de responsabilidad en la construcción democrática del país. Entonces, si uno quiere cambiar y habla el día de mañana, por ejemplo, yo me he reunido con la gente de Pachacuti, en su momento, no solamente con Centro Democrático, me reuní con varios, ¿verdad? Entonces, si yo converso, ya,
ya Rabascal entonces está hablando por dónde ir a ser candidato. No, se trata de proyectos. Pero se trata en principio no hay un problema en hablar con una organización política para no, ser, si no es debería, que así fuera. Claro. No debería existir un problema. Claro. El problema es que realmente la política es tan desvalorizada en el Ecuador por culpa de la misma política, porque ya el periodismo, cuando se sube a este tren del error, es consecuencia primero de lo que generó la clase política, ¿verdad? Sí. Entonces ya tenemos que comenzar a construir una convivencia sana. Entonces por ello, el día de ayer, una amiga me decía, pero es que lo que pasa es que hay que adoptar posiciones radicales y darle, ¿verdad? Sí, pero posiciones en términos de proyecto, en términos de propuesta, en términos de salir. Pero es que lo que pasa es que el elector hoy es muy volátil, entonces hay que reducir esto a 40 o 30 segundos. A ver, sí y no. Sí, porque es una herramienta de comunicación, pero no porque no podemos dejar de profundizar ni en los problemas ni en la solución, porque si no vamos a deteriorar ¿qué? O vamos a incapacitar ¿qué? El tema del pensamiento del país. ¿Pero qué pasó en las elecciones de 2021 que le despecharon de la Revolución Ciudadana? Yo te voy a hacer esa misma pregunta luego del 2025. ¿Cómo le va a Diego? Te tienes que preguntar el mismo porque yo ahí nada tengo que ver. No, pero yo sé que nada tienes que ver, pero a ver, no es que hubo... Yo creo que ahí nadie desecha a nadie, sino simplemente hay los espacios realmente para poder construir en términos de país o son agendas ya muy cerradas, muy particulares. Entonces, ¿en su experiencia no tuvo usted el espacio para construir? Yo creo que... Porque además el rol del vicepresidente es un poco ambiguo, ¿no? En este país, además desde lo que dice el presidente, el foco está más sobre el candidato a presidente. Pero si tú llegas a un acuerdo político y trazas la cancha del principio, esperas por lo menos que la respeten, ¿no? Y no se respetó en 2021. No se respetó. Pero más allá de Carlos Rabascal, pero creo que es importante entender estas sutilezas porque eso da una explicación de por qué una persona puede tomar la decisión de separarse de una organización, además de que usted era relativamente cercano. A ver, yo no puedo negar la amistad que tuve, mejor dicho, porque ahorita sí esa amistad está bien golpeada, con el propio Rafael Correa, porque, a ver, los dos somos guayaquileños, los dos vivimos en el mismo barrio, estudiamos en la misma escuela, estudiamos en el mismo colegio, estudiamos en la misma universidad, donde nos enfrentamos, por cierto. Políticamente. Sí, política universitaria, ¿no? Y universitaria privada, ¿no? Así que yo no puedo negar esa relación que hubo. Nunca fuimos así panas del alma, ni mucho menos, pero sí tuvimos una amistad cercana. Incluso en la época de colegio, él me sucedió cuando yo era presidente de la Asociación de Estudiantes y luego pues la universidad... O sea, se remonta a muchos años. Se remonta hace muchos años. Yo soy mayor que él con 2 años y medio, 2 años, algo así, eso sí. Pero así son las relaciones, pues, Sol. Sí, hasta en las familias. Claro. Tú sabes que en las familias hay también, y hoy en día más discrepancias, sobre todo si se habla de política, de fútbol, de religión. Temas que apasionen. Que apasionen, etcétera, etcétera. Y incluso en la relación de pareja. Claro, es decir, hay divorcios. ¿O no hay divorcios? Claro Que hay divorcios, por supuesto, y hay divorcios por múltiples causas. Entonces, pero esta relación se quiebra por las elecciones de 2021. Ahí se empezó a golpear. A partir de... Incluso no solo el día de las elecciones, ya venía golpeándose desde la campaña. Y eso es verdad. No quiero entrar en detalles porque hay algo que como en el deporte existe y en la vida también existe, y tanto en la política evidentemente, hay códigos, ¿no? Hay códigos que quedan para uno porque hay cosas que terminan siendo incluso hasta personales. Y la relación con el candidato a presidente en ese momento también el candidato a presidente, ¿te refieres? En ese momento era Andrés Arauz. Sí hubo una ruptura, sí hubo un debilitamiento de la relación. ¿Pero empezaron bien o ya de entrada había un Mira, shock? Si hubiéramos empezado mal no hubiera aceptado. No hubiera aceptado porque hubiera estado todavía a tiempo de no aceptar. O sea, empezó bien. Lamentablemente ahí hubo incidencias de terceras personas cercanas que no voy a mencionar, que minaron esa relación.
que luego pues Andrés tuvo la caballerosidad, luego del proceso electoral y muchos años después, de visitarme, de pedirme que lo atienda. Fue a mi oficina, lo conversamos y... o sea, limar asperezas un poco. Se limaron asperezas desde el punto de vista no política, sino desde el punto de vista personal, de caballero, de personal. Y yo, mira, si yo tengo una virtud que mi madre me enseñó, me decía, mijo, no mantengas una tortícolis mirando el pasado porque esos resentimientos se van a quedar. O sea, no es rencoroso. Yo no soy rencoroso. Y no me puedo dar el lujo de ser rencoroso en la vida. ¿Pero se olvida de las cosas? No, sí se acuerda, pero las proceso, no las guarda rencor? A ver, no me olvido, las proceso, pero no permito que el resentimiento dañe mi corazón y no permito que ese resentimiento o ese conflicto que se hubiese podido presentar me limite mi accionar. Porque yo creo que la vida es mucho más noble. O sea, sí se puede volver a sentar a conversar con Andrés Arauz o con cualquier otro. Yo puedo conversar con todos. Ponerme de acuerdo es distinto. Porque ahí va a depender de muchas otras cosas. Claro. Y lo que yo no negocio son A ver, yo tengo una cultura que he ido construyendo con el tiempo. Cultura de la ética, cultura de la legalidad y cultura de la legitimidad. Ahora, parte de la discusión, esta famosa Pax Narca, ¿no? De que para lograr pacificación en los países donde hay alta penetración del narcotráfico, se tienen que lograr eso, es una pena. A ver, mira, tú estás tocando un tema que lo conozco muy de cerca por Colombia. Mi esposa, tú sabes, es colombiana, nacionalizada ecuatoriana, es más ecuatoriana que una humita, como ella dice, ¿verdad? Pero mi esposa, cuando nos conocimos, nosotros tenemos 14, 15 años de casado, vamos a los 15, cuidado, van a creer que no tengo presente, 14, vamos para los 15, ¿ya? Así que, mi amor, si escuchas esto, estoy firme en los 15 años. Preparando haciendo los preparativos para el festejo. Pero obviamente, ¿ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Cuando yo conocí a mi esposa, ella me dijo, yo soy modelo FARC. Porque, claro, ella es del 62, de 1962. Entonces, evidentemente, esa generación, y un poco antes incluso, no conoció la paz en Colombia. Claro. Mi suegro, almirante de la República de Colombia, lo mató la guerrilla asociada con el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, eso ha traído una serie de efectos y de impactos en la familia. Ahora que yo estoy en política, también se traslada ese efecto a la vida cotidiana de mi familia con mi esposa, la familia chica, y la familia alrededor, que es la familia grande, ¿verdad? Entonces, eso trae consecuencias tremendas. Y yo creo que el Ecuador también es el reflejo de no querer entender ni darle lectura a lo que pasa en la periferia de tu país. Es decir, a ver... Con los vecinos. Correcto. Entonces, ¿eso qué te refleja? La imposibilidad de ver más allá. Entonces, ya no podemos seguir siendo un país parroquial. Tenemos que ver qué pasa en la vecindad, en la región, en la geopolítica mundial, en la economía mundial. Porque además es un momento complejo para el mundo. Pero es que ese es otro error. Que aquí hablamos y analizamos pensando que el narcotráfico, la narcopolítica, la narcojusticia es exclusiva del Ecuador. Esto ya lo vivió Colombia, lo vivió Perú, lo siguen viviendo otros países. Incluso hoy la violencia, coletazos de la violencia del narcotráfico se viven en países como Países Bajos, en Bélgica, porque ya hay atentados violentos. Fuera del continente americano. Correcto, entonces no estamos entendiendo el tema. Entonces, y planteamos soluciones parches pensando más en el efecto político de imagen que en la solución estructural. Entonces, este tema de la base militar, que ahorita se manda que la Corte Constitucional, dicen los titulares, vía libre. No, la Corte Constitucional lo que dice es sigue el procedimiento, nada más, ¿verdad? Tiene que ir a la comisión, después a la asamblea, tiene que pasar por el primero y segundo debate y luego a una consulta popular. O sea, no es así, pero mira cómo se manipula los titulares a efectos de decir, ¡ay, va a la base militar! Ay, perdónenme, Colombia. 7 bases militares gringas, americanas, con todo el respeto lo digo, gringo lo digo con todo respeto, ¿verdad?
No es peyorativo. No es peyorativo, gringo. No. ¿Desde hace cuánto tiempo dicen gringo? Si acaso las películas de ellos mismos, de la producción de Hollywood, no decían gringo, ¿verdad? Pero vamos a lo siguiente, 7 bases militares en Colombia. Y entre el 2021 y 2022, incremento del hectareaje de producción de cocaína 43%. Y ahora nos desayunamos, de acuerdo a la oficina de Naciones Unidas, que ahora la producción de cocaína del 2022 al 2023, un año, se incrementa en el 53%. A ver, ¿y nosotros? Ay, eso es problema de Colombia. Eso es, la guerrilla era problema de Colombia. Perdónenme, cuando la casa de tu vecino se incendia y las llamas te llegan a tu casa, es problema tuyo. Eso lo dije en una entrevista al presidente Correa en el año 2009, 2010. Pero vamos a lo siguiente, ¿verdad? Entonces, si se incrementa la producción de cocaína en esos porcentajes, es obvio pues, que esa producción tiene que tener una salida, pues, porque los colombianos no consumen eso. Pues, claro. ¿ya? Tiene que tener una salida. Y si la principal producción se encuentra en Nariño, los puertos más rentables y más cercanos, ¿dónde están? Son los ecuatorianos, pues no son los colombianos. Entonces, entra por Putumayo, Sucumbío a los ríos disparan, Esmeraldas, Guayas, Manabí. ¿Y nosotros qué? ¡Oh, sorpresa! Recién nos dimos cuenta. Perdónenme, ¿desde hace cuánto tiempo debimos haber actuado? En la incapacidad de prevenir las cosas, lo cual significa que no hay visión, no hay política de Estado y no hay grupos dentro del Estado, en todas las instancias de gobierno, que estén pensando todas estas cosas. Porque tenemos ministros bomberos absorbidos por la rutina, pero nadie está en la política pública. Pero hay pública. también otro tema, Carlos, que es el no conocer la cosa pública. A eso voy, También porque no las conocen la cosa pública. Parece que creen que en verdad lo entienden literalmente, que lo público es una cosa, cuando lo público tiene que ver con la vida de los ecuatorianos. Y además hay estructuras que son complejas, que son pesadas, que son lentas. Hay procesos también que son lentos. Tienes organismos de control, tienes una necesidad de funcionarios que sepan lo que están haciendo. Y eso parece no ser comprendido, y también hemos tenido este desgaste de que lo público no sirve, ¿no? Este discurso de que lo público no sirve. Eso es un absurdo e irresponsable. Lo público es el Estado y el Estado es fundamental. Ahora, el reto es que sea un Estado eficiente. Y con esto quiero decir que uno de los desafíos más grandes que enfrentan quienes han llegado al poder, al menos hablemos de los 2 últimos gobiernos, este que está ahorita en funciones y el de Guillermo Lasso, es la incapacidad de tener gente, porque no ha habido gente ni que conozca, primero, gente que esté dispuesta a entrar en el sector público. Y hablamos al inicio de esta conversación sobre las broncas internas de la izquierda democrática, porque el chiste también de tener un partido político es poder considerar a la gente preparada de esa organización, como es evidente, para que estén al lado suyo. Si es que el partido está bronqueándose entre mismos. Si el partido está partido. Exacto, si el partido está fragmentado. Si es que usted tampoco tiene una carrera política para decir, sí, yo trabajé acá con fulano, sutano, a ver acá. ¿Cómo va a ocupar esos cargos que además son supremamente delicados y evitar que se permeen? Porque sí tengo una trayectoria, pues, Sol. Si bien no he estado en partidos políticos, tengo una trayectoria que me ha permitido estar en contacto con equipos de trabajo, que me ha permitido estar en contacto con la construcción de propuestas y que no necesariamente vienen de la política, sino que vienen de la ciudadanía, que es importante. Y aquí lo que hay que armar es un mix. Porque si uno piensa, a ver, la política cambió, no es la política del año 88. Y digo el 88 porque fue el único gobierno de la izquierda democrática, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Porque fue 88-92. Sixto Durán Ballén reemplaza a Rodrigo Borja. Y yo estuve en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Yo coordiné esa campaña a nivel nacional de Sixto. No digo dirigí, dije coordiné territorialmente la campaña de Sixto Durán Ballén. Pero aparte de eso, desde el ejercicio de la comunicación, no quiero decir periodista porque si no me caen las federaciones, ¿verdad? Tuve 14 años y tuve oportunidad de acercarme a la academia, de construir relaciones con la academia. De hecho, yo fui parte de la academia en su momento, ¿verdad? Tuve la oportunidad de reunirme y construir con técnicos, con economistas, con sociólogos. O sea, no le va a faltar gente. No, porque si me... A ver, yo soy muy responsable en eso, Sol. Si yo hubiera visto que a mí me falta gente, me falta equipo, no me hubiera metido. Pero yo tengo equipo. Y la idea va a ser parte de ese equipo. Pero por supuesto que la idea... Pero claro que la idea también tiene que ser parte de ese equipo. ¿Cuál facción? A ver, la facción... A ver... ¿Cuál idea?
Yo aspiro que estos problemas internamente se resuelvan, Ay, Carlos, ¿verdad? pero llevan años Pero en bueno, pero si el que no se quiere sumar a un proyecto, pues que no se sume. Pero El tema iba a ser que todos se quieren sumar, no que nadie se quiera sumar. Ya cuando uno llega al gobierno, ya no. cambia la cosa, pues. O sea, ya todos quieren ser parte de eso. Bueno, algunos entonces se sumarán, pues habrá que ver con qué intenciones se quieran sumar. Pero la idea tiene una estructura, tiene gente, muchos de ellos están de candidato a la Asamblea Nacional Legislativa, otro al Parlamento Andino. Y ahí no le da miedo que le pase como le pasó recién. Ahora le vi a Víctor Arauz que salió a decir que cómo es posible que él no tiene control sobre la lista de los candidatos a la Asamblea, porque había un candidato que en varios reportajes de prensa sale que es supuesto testaferro de uno de los cabecillas del narcotráfico. ¿No le preocupa que eso pueda pasar en la izquierda democrática? Como también puede pasar en cualquier otra organización política. Le pregunto a usted a la izquierda porque usted está en la izquierda, claro, pero es que ese riesgo va a estar siempre presente, mi querida Sol. El tema es si no tienes la capacidad de corregir. Porque si partes de una concepción equivocada, no lo hago público, no presento demanda, porque me puede afectar a mi gobierno, porque me puede afectar al partido, entonces ahí hay doble discurso. Es decir, el mal se corta de raíz. Ahora yo le voy a preguntar por qué con un país quebrado en todos los sentidos, tan complicado, un momento además históricamente complejo como está viviendo el país, no solamente es el tema de la violencia que se ha agudizado tan terriblemente en los últimos años. Vimos unas imágenes de cárceles terribles. Sí, tremendo, ¿no? Ahora estamos con este proceso muy complejo con respecto a la energía eléctrica que afecta de formas inimaginables, y ahí esta mañana pensaba yo también que ahí también hay desigualdad, igual que en la pandemia, cuando a uno le decían quédate en casa, bueno, los que podíamos quedarnos en una casa segura, con techo, con alimentación y seguíamos recibiendo un sueldo porque podíamos teletrabajar, claro, éramos unos privilegiados. Lo mismo como pasa hoy. Que te mandan a comprar generadores como que si todo el mundo pudiese comprar un generador, ¿no? No, pero ándate, hay que ser creativos y minimizan un problema como tratando de estirar la capacidad de la gente de acostumbrarse a lo que no deberíamos. El problema es que estamos naturalizando y normalizando la crisis. Claro que sí. Y la crisis tiene, en este caso del Ecuador, tiene que ver con negligencia. Mira tú que el propio Contralor General del Estado, no me acuerdo el apellido ahorita. Larrea. No es Larrea, el procurador. No, el Contralor, no el procurador. El Contralor. Ya nos vamos a acordar. Ya nos vamos a acordar. O sea, a ver, ¿qué dice? Dice que prácticamente ha habido una irresponsabilidad, negligencia, y hay responsabilidad administrativa, ¿verdad? Y a lo mejor hasta responsabilidad penal, por no haber hecho mantenimiento a todas las fuentes generadoras de energía. Mauricio Tors. Javier Mauricio Tors. Sí, bueno, yo sí apagué el celular porque esto a mí sí me distrae, pero yo entiendo. Silencio. A veces me ven que estoy así, es porque estoy viendo algún dato. Pero tú estás ejerciendo. Usted entiende, pero a veces aquí yo lo entiendo. Ponga atención. Pero tú estás ejerciendo la actividad de la entrevista ahorita, por tanto sí lo necesitas, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿eso qué te da cuenta? Es que no tenemos como objetivo de país. ¿Tú crees que a mí me importa quién hizo la hidroeléctrica? Claro. No, la discusión esa ya se vuelve además indolente cuando la gente está necesitando en este momento una respuesta. Es irresponsable. A lo que iba es ¿por qué? Pero no me dé la respuesta política, deme la respuesta del ser humano. Carlos Rabascal, ¿por qué decide usted meterme en la política? Ajá. O aspirar a la presidencia, más claro. Ser candidato. Por una sencilla razón, y te lo voy a contar, ya que tú me pides una respuesta humana, es, a ver, yo soy luchador desde que nací. No te voy a contar la historia de mi vida. Yo quiero que me cuentes historia de su pierna, y si es que nos quiere contar. No, si te quiero contar, si es bueno, no todo el mundo la sabe. Sí, pero yo sé que a los chicos de ya nada les había contado, entonces me dijeron una historia. No, esos chicos son fabulosos. Esos chicos me encantaron. Fueron fabulosos, como también Juansi, no me acuerdo cómo se llama el podcast, que también. La verdad es que este tema de los podcasts a mí me está encantando, la verdad, y te felicito por eso también. Gracias. A ver, a mí me afectó al nacer, o mejor dicho, no al nacer, desde antes, desde que estaba en el vientre, en el proceso de gestación en el vientre de mi madre, un fármaco llamado talidomida. Ese fármaco llamado talidomida fue mundial y les recetaban a las mujeres que iban a dar, que estaban en proceso de gestación, para controlar náuseas y mareos. Pero tuvo un efecto catastrófico a nivel mundial que tiene que ver con la malformación de los fetos. Y eso fue trágico. Algunos de mi generación nacieron sin 2 brazos, sin 2 piernas, otros nacieron con las manos acá.
¿sí? Pero era particularmente las extremidades. Eran particularmente la extremidad. En el desarrollo del feto. Poco fue el efecto del tema intelectual, o el tema intelectual. Fue poco. No es que no hubo, pero más se presentó cantidad en el tema físico, llamemos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué número de hijo era usted? Yo era el tercero. Soy el tercero de una familia de 3 hijos, todos varones, por cierto. Ya me dijo que son solo familia de varones. Sí, no es que no haya mujeres en la familia Rabascal, pero hay muy pocas en relación a los varones. Yo siempre quise tener una hermana, no tuve. Quise tener una hija de sangre, no tuve. Tengo salud. Gracias. Tengo dos hijas que no son de sangre mía, pero que las quiero como hijas. Tengo 4 nietos que no son de sangre mía, pero para mí son mis nietos, porque mis hijos no quieren tener hijos. Y tengo 2 casados, el mayor y el menor, y el segundo, que no es casado, a ese le hablan de matrimonio, se pone la capa de Superman y vuela. Ya, así que ahí ya perdí las esperanzas. Ojalá que lo que más tengo es mascotas en la familia. Ya, eso muy sí. bien. ¿Perritos o gatos? Perritos. Son, ¿cuántos tienen? A ver, yo tengo uno, pero cada uno de mis hijos tiene uno más. Ya, o sea, también hay perritos, no gatos. Es una familia con perruna también. Perruna, sí. Bueno, entonces, eso a mí me hizo luchador. ¿Por qué? Porque Dios me bendijo con una madre que no permitió que yo me amargue, que no me permitió que yo me rinda ante una limitación física. En una época de 1960, donde el mundo no estaba preparado no se para hablaba para nada de eso, además. No se hablaba de nada. O sea, a ver, en el Colegio San José de la Salle, de la ciudad de Guayaquil, yo tenía que subir 3 pisos, pues, ¿no? ¿Y cómo hacía? Con una muleta. Usó muleta desde que empezó a caminar. Claro. ¿Cómo era eso? A ver, a medida que yo fui creciendo, al principio gateaba, nada más. Al principio gateaba. Pero usted después, no tiene una pierna. No tengo una pierna. La pierna derecha no es mía, es una prótesis completa, ¿verdad? Ya te voy a contar toda esta historia si tenemos tiempo. Sí, claro. A ver, a medida que ya tenía la edad más o menos para dar los primeros pasos, me adaptaron algo que se puede decir es una especie de prótesis que se llamaba brace, ¿ya? Que era un aparato que se ponía por fuera que simulaba la pierna para poder tener ese aparato que llegue al piso y poder caminar. Pero ahí parecía yo un niño Robocop, porque eso ya no tenía pues la tecnología que hay ahora, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, y así, pero ese aparato me hizo daño. Y llegó el año 68, yo tenía 8 años, y me tuvieron que operar de emergencia. Y decían en esa época, yo creo que más por el desconocimiento que por otra cosa, que eso me había afectado al riñón. Porque esa talidomida afectó también el crecimiento de mi riñón derecho. Entonces yo el riñón derecho, si bien me funciona, es el 25% de un riñón normal. ¿Por esta medicina mismo? Por esta medicina mismo, por este fármaco. Ok, entonces... ¿Le operan la piel? No, ahí me operaron del riñón. El riñón. No, pues ahí yo tengo una cicatriz que la verdad que en esa época... Enorme. Digamos, pero era chiquito. Claro, era 8 años. Y además que casito me quedó ahí. ¿Se acuerda? Me acuerdo clarito. ¿Y qué se acuerda? Que en la noche, con el dolor, yo pedía puré de papa, porque me fascinaba el puré de papa. Y el doctor tuvo que venir a tranquilizarme. No hay puré de papa. Oh, pero qué duro para sus papás. No, claro. Entonces mi mamá me cuenta que cuando yo nací, el doctor, el médico que me recibió, llevó al bebé, en ese momento yo, a donde mi mamá, y cuando le dio la noticia, mi mamá le dijo, eran amigos, ¿no? Y le dijo, María, o Maruja, como le decían a ella, este niño se va a caer muchas veces, pero ten la certeza que se va a levantar mucho más fuerte luego de cada caída. Y bueno, vino el crecimiento y sufrí de bullying, de burlas y todo. Claro, es que a ver, no es por maldad. Claro, no, es que son los niños, parece una cosa rara. Sí, es rara. No se hablaba de más. Claro, yo era el distinto porque me faltaba la pierna. Entonces, a medida que fui creciendo, pues me ponían el pie para que me caiga escaleras abajo, etcétera, etcétera. Todo eso me pasó. Pero qué feo. Sí. Pero cuando se acuerda de eso, ¿sí se acuerda así como que le dolía en esa época? Claro, no, en esa época dolía, por supuesto que dolía. ¿Y sus hermanos? Mis hermanos me defendían, mis hermanos mayores me defendían. Mis hermanos mayores me defendían de varias formas. La una,
a defenderme frente a los abusos. Pero la otra, a darme herramientas de desarrollo físico, como el ser arquero, por ejemplo, el jugar fútbol siendo arquero. ¿Y pudo jugar fútbol? Pero claro, yo fui un gran... Dicen que fui un gran arquero. Dicen que fui un gran arquero. ¿Desde qué edad? Desde muy chico. Sí. Desde muy chico. Y lo jugué en la calle, comencé a tapar en la calle, porque nosotros vivíamos en Juan Montalvo, Boyacá, que es la zona norte de Guayaquil, por donde están hoy los túneles, pero en esa época había, por donde está LEA, que es la lucha contra la tuberculosis, y que se subía lo que en ese momento se llamaba Canal 2. Nosotros jugábamos en la calle. Que es de Coavisa, ¿no? De Coavisa ahora, claro. Sí, porque acá es Canal 8. Acá es de Canal 8, sí. Entonces yo aprendí ahí, y donde perfeccioné ser arquero fue en Riobamba, en el Club Ferroviarios. ¿Y entonces, por qué hacía en Riobamba? Porque nosotros íbamos a vacacionar a Río, pero Riobamba. ¿Ya? Tenía siempre. familia ahí. Claro, mis tías, por el lado materno, los Salazar Barragán vienen de 2 provincias de la sierra, una Bolívar y otra Chimborazo. ¿Ya? Y mi mamá estudió la primaria en Riobamba, en las Salesianas. ¿Ya? Entonces siempre íbamos a Riobamba, siempre. Riobamba tiene un espacio muy importante en el corazón de nuestra familia. Y me da pena porque Chimborazo ha sido muy abandonado. Claro, sí. Si tú comparas Chimborazo frente a Tungurahua, hay unas diferencias tenaces, ¿verdad? Ahí hay que trabajar altos índices mucho. de violencia. Sí, correcto. Y entonces, cuando ya tenías edad de adolescencia, que te a las fiestas y las chicas, y etcétera, 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 no, pues eso era durísimo, porque yo todavía no tenía la pierna. O sea, todavía no tenía la prótesis, nada. Es decir, el pantalón de la pierna derecha, la basta del pantalón. Colgando, claro. Claro, y yo detestaba que se doble. Me parecía fatal. Entonces, yo la usaba. Además que a un adolescente que le da vergüenza hasta que llueva. O sea, a todos les da vergüenza a los adolescentes. Todos se incomodan con el cuerpo, con todo. Yo sacaba a bailar a Sol Borja y Sol Borja me escaneaba. Y no. Y así varias veces. Oh. Y venía otro amigo, compañero, y sí. Entonces, eso te hacía sentir pésimo. Claro. Entonces, un día, habré tenido, ¿qué? 14, 15 años, qué sé yo. Un día llego a la casa y mi madre, que no se dormía, bueno, eso creo que todas las madres, no se dormía hasta que uno llegue. Bueno, y ahí teníamos horarios que cumplir, además, pues no es que como ahora pues, puedes llegar a las 3, 4 de la mañana, y si es que llegas. Ya. Un día me vio llegar mal, triste, llorando y toda la cuestión. Ese momento no me dijo nada, pero al día siguiente, o sea, no, sí me abrazó, que eso es más que hablar. Al día siguiente, que era, no me acuerdo si sábado o domingo, me paró frente al tocador que ella tenía, que era un espejo inmenso, redondo. Y me dijo, dime qué ves. Me veo yo. ¿Y qué te hace diferente al resto? Que me falta una pierna. Y me dijo, no eres diferente al resto. Porque aquí lo que importa es tu inteligencia y tu corazón. Y me dijo, el mundo es como una gran Y. O escoges un camino de amargura, resentimiento y nunca vas a salir adelante, o escoges el camino de la lucha. Y me bajó un libro que pertenecía, eran tomos de filosofías, de historias y toda la cuestión. De filosofía, y me enseñó el pensamiento de este filósofo alemán Carl von Goethe. Y decía, léelo. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Este es tu reto, conquistarlas todos los días. Cada día trae su propio afán, como dice la Biblia, y tu reto es conquistar tu propia libertad. Y si te amargas, te resientes y dejas de luchar, nunca serás libre. Así que, y siempre me repetía eso, fue a hablar con los profesores desde que yo era muy niño y decía, exíjanle más de lo que le exigen al promedio. Exíjanle más. Me metía en todos los concursos, Dios mío, lindo, de oratoria, de poesía, de todo. Y en la secundaria había hablado, mi mamá tenía obsesión, me decía, mi hijo tiene que saber comunicarse. Entonces había hablado con el inspector del colegio, de los hermanos cristianos, que era el hermano Dositeo. Adolfo Armijo se llamaba, pero le decían el hermano Dositeo.
Y este hermano cristiano entraba todos los lunes después del himno nacional, el himno a Guayaquil, etcétera, etcétera, y me sacaba adelante, ¿no? Señor Rabascal, no te decía joven ni nada, señor Rabascal, súbase a la tarima, con la muleta, todavía con la muleta. Tiene 3 minutos para hablar del honor. Tiene 3 minutos para hablar de la mosca. Un día me dijo de la mosca. Entonces yo detestaba a este hermano. Pero hoy ya falleció. Él tuvo una incidencia muy importante en mi vida. Porque tanto mi madre, mi padre, mis hermanos, y ese hermano cristiano sobre todo, me ayudó a ser lo que soy hoy. Por tanto, yo nunca me puedo rendir. Yo no acepto un no como respuesta. Ni un no se puede hacer. Yo quiero a mi país. Y yo no me puedo ir de este mundo, pues ya tengo 64 años, Sol, sin haber intentado hacer algo positivo por mi país. Y sobre todo recuperarlo de este extravío que existe en este momento. Yo puedo perder. Sí, está dentro de los escenarios, evidentemente. Pero quiero dejar sembrado una semilla. No que me recuerden a mí, sino que recuerden que se puede hacer una política más responsable. ¿Podría participar en otro gobierno, si le llaman? Cada día trae su propio afán. Yo prefiero esperar. Yo prefiero esperar. Porque incluso puede ser ya mi última participación política, llamemos así, porque también hay una familia a la cual se debe responder. Y eso también le iba a preguntar, ¿cómo recibe su familia eso? Porque también en un contexto, no es del mismo contexto de hace 10, 20 años. Estamos Ni siquiera del 2021. Ni siquiera del 2021. Porque ni siquiera del 2021. El periodo de las elecciones pasadas, el asesinato a un candidato, a Fernando Villavicencio, lo cual pone además una vara de lo que está permitido, porque además el tema ha quedado impune. No es que ha habido una tremenda sanción, se sabe quién está atrás. Ha sido muy manipulado ese tema. Ha sido terriblemente manoseado, pero hay un mensaje detrás de eso para los candidatos. ¿Qué le dice su familia? Y para la familia de los candidatos. La familia preocupada, evidentemente. Tú me viste llegar, ¿verdad? ¿Sabes cómo llegué? Yo simplemente me pongo en manos de Dios. Pero eventualmente va a tener que usar un chaleco. A ver, ya el Consejo Nacional Electoral llamó a una reunión, entonces dice que nos va... Dice, necesitan carros blindados nivel 5. Como que si eso fuera fácil, pues, ¿no? Sí. Ya, y como que si eso estuviera a la vuelta de la esquina. Sí. Ya. Dice, les vamos a dar seguridad, 9 policías, qué sé yo, por cada candidato. Pero ustedes tienen que poner los viáticos, tienen que poner la alimentación, tienen que poner el combustible, o sea, a esos niveles hemos llegado. Que además es un tema bien caro, o sea, todo el tema de seguridad es una cosa... Así es. Entonces, evidentemente vamos a tomar las precauciones del caso. Estamos tomando las precauciones del caso, tanto para nuestra candidata a la vicepresidencia como para mí. Y para nuestros candidatos también. Y la imagen, porque eso también fue creo que algo que chocó, ¿no? La imagen en las elecciones anteriores de los candidatos con chaleco antibalas. Y casco en algunas ocasiones. Exacto. ¿Cómo se piensa? Porque además eso significa que me estoy exponiendo a un riesgo. Y yo estoy pensando que en 2022, cuando hubo el paro, por primera vez nosotros como periodistas salimos a cubrir el paro con chaleco antibalas y con casco. Claro. Y era una cosa que... Y claro, yo tengo un hijo pequeño y cuando me vio me dijo, ¿pero por qué estás con ese chaleco? Y realmente me dejó como muda, o sea, como no supe mucho qué responderle, porque ¿cómo le explicas a un niño pequeño? ¿Cómo le explicas a tu familia, a tus hijos, que estás saliendo así porque te pueden matar? Y cuando verbalizas eso, creo que es recién cuando dices, Dios mío. Racionalizas lo que estás viviendo. Claro, porque si no estás un poco en automático. Pero Sol, mira tú, y ya no hay que pensar solo en uno porque es candidato, ¿no? Imagínate a las personas que los vacunan. Imagínate a los pescadores artesanales que los vacunan para que lleven contrabando, para que lleven droga, etcétera, etcétera. Sí. Imagínate a las tiendas, a las farmacias que los vacunan. A los restaurantes. Ahora hay los negocios incluso digitales que llaman a pedir. Entonces, no se trata de un candidato. Yo digo un poco esto porque finalmente un candidato es la persona que está siendo visible y es la persona que eventualmente va a gobernar el país y por lo tanto la atención en este periodo... A ver, no digo que no hay que proteger a los candidatos, pero digo... Al final y a la hora del té, es lo que tenemos que preocuparnos, es por la vida del pueblo. Claro, pero para preocuparse de eso tiene que estar vivo. Claro, pero es que lo que pasa es que hay que resolverlo de forma estructural y no lo estamos viendo. Yo te decía fuera de micrófono, es
estoy muy preocupado por el país porque no estamos dimensionando el efecto de la crisis que viene hace mucho tiempo. Y solamente te dije, para ser conservador y no mandarlo tanto tiempo atrás, 2016 terremoto. Sí. 2019 una economía enfriada, 2020 pandemia, ¿verdad? Los 2 paros que hubo en esos interines. Y hoy esto. No estamos pensando ni dimensionando el efecto que esto va a tener en la vida del país. Pero Carlos, ¿usted cree que este año ha sido, casi año ya de gobierno del presidente Noboa, ha sido peor de lo que habría sido que Guillermo Lasso continúe en la presidencia? Mira, yo lo dije la otra vez públicamente, yo creo que la muerte cruzada fue un error histórico. Como concepto. Como concepto, porque se le quita continuidad a un gobierno que se le quita la oportunidad de corregir, por último, o por último es preferible que ese gobierno termine a introducir un gobierno nuevo que más está pensando en las elecciones, porque el resto del periodo es poco, ¿verdad? Que más va a estar pensando en las elecciones que en resolver la crisis, en resolver la crisis, que es lo que está pasando ahora. Yo creo que Daniel Noboa está más enfocado en su imagen política electoral, en la posibilidad de ser reelecto y de no caer tanto en las encuestas que en el manejo de la crisis. A ver, solamente 2 ejemplos de la vivencia de ellos mismos. Los incendios forestales de Quito. Voy a regresar al Ecuador a manejar la crisis. Claro. La pregunta es, ¿manejó la crisis? Claro. No, se tomó un video nomás entrando a un salón y lo hicieron propaganda. El tema energético. ¿Cuánto tiempo estuvo ausente del tema energético, verdad? Y resulta que sale en un video, en redes sociales, sonriéndose como que si esto fuera un concurso de simpatía, donde habla de ¿qué? De algo que no va a poder ser factible, como es la disminución de los cortes. Entonces, no están guardando sintonía con las necesidades del pueblo. Y ese es el riesgo, o mejor dicho, ese es el efecto negativo que nos ha traído la muerte cruzada. Y en blanco y negro, ¿usted sí cree que habría sido mejor que Guillermo Lasso termine? Entonces? Sí, yo creo que sí. Yo fui un gran opositor a Guillermo Lasso. Guillermo lo sabe. Ese gobierno lo sabe. Amigos que votaron por Guillermo Lasso hasta me criticaron. Por cuestionarlo. Por cuestionarlo. Pero es preferible, que hubiera sido preferido que él termine. Yo creo que el tema de hacer un cambio, se dice que a medio, que cuando ya estás en la mitad del río es preferible no cambiar de caballo. ¿Sí? Y mira los efectos que estamos viendo. Un gobierno improvisado, un gobierno que no tiene sintonía, que responde a la era digital, pero no para bien, sino simplemente para mayores simpatías y nada más, y que no atiende y no está sintonizando con las necesidades de la gente. Entonces, mira, está bien que la gente tenga recursos económicos y que sea rica, pero un sistema político diseñado para gente rica, que tiene muchos intereses, le hace daño al país. Además hay un problema que quizá la gente no lo ve con tanta evidencia, y cuando vivimos en sociedades tan polarizadas, no, resentida social, odias a los ricos, no sé qué, pero el hecho de que tengas poder económico y eso se mezcle con poder político es preocupante. Hemos visto incluso en el caso del presidente cómo ha manejado el tema de su divorcio, de su exesposa. Horrible. El uso de los abogados que en su momento estuvieron en contra, lo defendieron a él en contra de su esposa. Hay 19 procesos en contra de la señora Goldbaum. Es decir, hay toda una estructura que una vez que llega al poder termina siendo utilizada contra de... Y no solo eso, o sea, yo me resisto a tratar temas ya de familia, ¿no? Pero ¿qué tan de familia pueden ser? Otra cosa es que, digamos... No, claro. A ver, yo no puedo aceptar nunca 19 juicios contra o sea, la madre de tus hijos. La pediatra, quiero decir, o sea, algo raro si se terminó el amor, se terminó el amor. Eso no importa. Y a nadie pero le va es la madre de tus hijos. Pues, o sea, además, y además 19 juicios... Hay algo raro ahí. Ahí hay algo raro. Y el uso, pero, claro, además del Estado, porque acuérdense que en su momento era presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Román, que además había sido abogado en contra de Goldbaum. Lo mismo con la señora. Pero vamos más allá de eso. Es decir, un presidente de la República que tenga que es el jefe de Estado, claro, y que el SRI pertenezca al Estado, claro, y que tu papá y las empresas de tu grupo familiar mantengan una deuda.
O sea, a Jan Topic lo quieren bajar por el tema de supuestos contratos del Estado. Claro. Que su familia tiene contrato del Estado, eso sí es cierto. Que él tenga contrato del Estado, no lo sé. Pero lo que voy es, hay intereses ahí. Sí, que se chocan. Que la política tiene que estar aislada de ese poder económico que quiere cooptar la política a efectos de eventualmente favorecerse. Porque además te haces imparable si tienes todos los poderes, Claro. pues, ¿y dónde quedan los contrapesos? Y si a eso sumamos, no sé, hablábamos antes de iniciar esto, el informe de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, sobre los riesgos que está enfrentando Ecuador. La Comisión Interamericana también ya ha hecho algunos comunicados con respecto a la libertad de prensa, es decir, periodistas que son a la colega Alondra Santiago, que de repente es un tema de seguridad nacional, hasta ahora no sabemos qué ha sido, la exilian, ha habido cierres de programa, ha habido periodistas que... Pero no solo periodista, a la localizados. ex ministra de Energía. El proceso que nunca se aclaró. Que no se pero le fregaron la vida. Por supuesto, le fregaron por terrorismo, la vida. sabotaje. O sea, Traición, sí, es verdad, sabotaje. ¿Te puedes imaginar sabotaje? Es una locura. Es una locura cuando el a tiempo... la misma vicepresidenta. Sí, independientemente de que caiga bien, caiga mal, eso es otra cosa. Y que pero puedan la ser ellas... forma de violentar... O sea, claro. aquí hay un común denominador que define a este gobierno. Es la forma de violentación de todo. Y que a su vez, en su momento, lo que es más preocupante, hay ciertos medios que tratan de justificar. Y eso es lo que a mí Y ahí entra de nuevo me esta molesta. discusión sobre el tema de esta pauta, que Plan B sacó una crónica de cómo había sido una reunión a la que el presidente invitó a algunos radiodifusores, porque no les voy a dar tampoco el título de periodistas, porque creo que el periodismo no hace eso. Y ahí contaban en Plan B cómo incluso un radiodifusor había pedido que mejor le den directa... Aquí contó Carlos Rojas también, que había estado en esa reunión, cómo había pedido que mejor le den la pauta directamente a él y que habían estado casi de asesores del gobierno, cuando ese no es el rol del periodismo. Y creo que ese es otro tema. Usted decía que no va a decirse periodista, sino comunicador, pero entiende cómo funciona. No, lo entiendo, por supuesto, pero, o sea, entiendo tanto en lo bueno como también lo Claro, entiendo en lo malo, y lo malo lo critico. Es cómo ve usted esa relación entre el poder y los medios de comunicación, que es muy tirante, porque también es fácil hacer una deslegitimación de, no, tú no sirves, ¿por qué? Porque te está cuestionando, ¿no? Un gobernante no tiene que deslegitimar, un gobernante tiene que respetar. Y yo parto de un principio, la libertad de expresión viene de la libertad de pensamiento. Yo no puedo manipular la libertad de pensamiento porque estaría atentando contra uno de los derechos más importantes que tiene la vida, que es el derecho a pensar por ti mismo. Tú piensas, luego existe, y lo existes a partir de la posición que tomas en la verbalización y defensa de tus argumentos, ¿verdad? Entonces, eso de querer manipular la prensa, de querer manipular los medios, no. Haz una buena gestión. Haz una buena gestión. De eso se trata. No hay gestión perfecta. Hay medios a los que usted no va, Hay medios que no me invitan, que es distinto. pero por decisión propia. Hay Por algunos decisión que de... no va. No, yo voy a todos los medios que me invitan. Yo voy pero no me invitan. Y yo no puedo ¿Quiénes decir, no le invitan? oye, no me invitas. ¿Ah? ¿Tú me has visto en los últimos años en Ecuavisa y Teleamazonas? No le invitan. No me invitas. ¿Me has visto en Expreso y Universo? Sí. Eso sí. Me han visto y soy muy agradecido aunque me critiquen, pero me han invitado. Ya, ¿tú me has visto a mí hablar mal de alguien? ¿Tú me has visto a mí en la bronca y en la pelea? No, yo soy respetuoso con eso y espero, y mejor dicho, y sé, a mis 64 años, donde he desarrollado esa inteligencia espiritual, emocional y todo, yo no voy a cambiar ya a estas alturas. ¿Cómo maneja el ego? Porque también eso es una cosa que fácilmente se puede descontrolar. Y Cada vez que me quito la prótesis y me veo al espejo, créeme que el ego se me va. ¿Cómo era el Carlos? El mundo, no hablo del Ecuador, pero el Ecuador también, evidentemente, siendo parte del mundo, también le ha pasado. Ha perdido mucha humanidad. Y ese sí es un error tremendo. Y tenemos que recuperar la humanidad. La deshumanización es una cosa muy peligrosa. Sí. ¿Cómo era el Carlos adolescente? Ya el Carlos adolescente con la prótesis. ¿Cuándo le pusieron? ¿A qué edad le pusieron? A los 16 años de edad. Mira, yo fui desarrollando muchas sensibilidades desde el punto de vista de la humanidad, no solamente por mi nacimiento, sino por lo que trajo ese nacimiento sin una pierna. Cuando a mí me operan ya y me operaron 3 veces. En total yo he sido intervenido quirúrgicamente 4. La del riñón que te dije, donde casi me quedo en la cama porque un poco exceso de anestesia. ¿No le cuidaron bien la dosis? No me cuidaron bien las dosis.
Tenía 8 años. ¿No? Oh. No, eso fue una tragedia en mi familia. Pero ¿cómo, o sea, les dijeron que algo había pasado o cómo fue que No, casi? reconocieron que se les había ido la mano. O sea, una mala práctica, si se quiere. ¿Y cómo se despertó? Luego 48 horas. 48 durmiendo. Sí. ¿Y Luego cuando abrió los 48 ojos se acuerda? No. No se acuerda. No, lo único que me acordaba es que me habían llevado a operarme, nada más. Pero, ¿Y de ahí? pero perdí la noción del tiempo. Perdí la noción del tiempo. Entonces, lo que me acuerdo es que cuando abrí los ojos, mi abuelita lloraba de una forma que yo no sabía por qué era. Y era porque literalmente casi milagro. Casi milagro, correcto. A los 16 años, cuando me intervienen, estuve internado 1 año en un hospital, Orthopedic Hospital de Los Ángeles, California. Y mi operación fue una especie de conejillo de India, porque mi operación fue la primera en mi caso. Está en los libros, evidentemente no sale mi nombre, no sale mi cara, pero tuvimos que firmar autorizaciones. Mi madre, bueno, yo no, pues yo era menor de edad. Claro. Mi madre, porque está el caso de estudio que, en el caso mío, que es una focomelia, ¿verdad? Sirvió para después perfeccionar las operaciones. Eso lo financió una fundación, porque mis padres no lo hubieran. Miento, no solo una fundación, en efecto fue una fundación y un aporte de una familia muy allegada a mi familia que ayudó para que esa operación se pueda dar. Yo estuve internado 1 año en 2 etapas y en eso allá el hospital te dividía por franjas de edad. Era solo especialista en términos de ortopédico, pero no. ¿Pero era infantil o había...? De todas las edades, por eso te dividían en franjas de edades, ¿verdad? Entonces, yo hice grandes amigos que hoy ya murieron, pero que no hoy murieron desde que yo estaba en el hospital, porque había mucho cáncer de hueso. Y entraron, ahí había una niña muy linda, una gringuita muy linda, que cuando a mí me llevaban a la sala de operaciones, la primera operación, no tienes idea, no la conocía, ella entró ese mismo día, era una sonrisa linda, eso lo tengo presente, muy alegre, sin conocerme me dio un abrazo, y cuando salí de la operación luego de como de 10 horas, etcétera, etcétera, estuvo al lado mío, etcétera, etcétera. Yo fui testigo, te pongo ese caso, yo fui testigo de cómo esa niña después la amputaron una pierna, le amputaron la segunda pierna, y así otras cosas más. Y cómo le fue cambiando el carácter. Y esa alegría, esa llamita de la alegría se fue apagando. Y al apagarse, también se apagó su vida, porque murió. Yo cuando salí de la primera etapa, que me dan de alta, y cuando regreso luego 3 meses al mismo hospital, ya no estaba. Y no tienes idea cuánto me dolió. Y así murieron muchos de los que yo conocí. ¿Y cómo vivía como eso también, un adolescente? Porque esa cercanía a la muerte no es usual a esa edad. Pues, no es usual. Mira, yo tuve la ventaja de tener contención. 1, mi madre. Y 2, alguien que llegué a querer, y para mí es un segundo padre, Fernando Salcedo y Martita Salcedo, donde ellos se preocuparon por mí toda la vida, incluso todavía. Para mí ellos son mis segundos padres y fueron muy importantes en esa contención, como por ejemplo cuando recién me pusieron la prótesis. Cuando recién me pusieron la prótesis, ¿sabes cuál era mi sueño? Antes de que me pongan la prótesis, cuando ya sabía que me iban a operar y la prótesis y toda la cuestión, era por bajar la mirada y por primera vez ver 2 zapatos. No tienes idea cómo se me salían las lágrimas de la emoción de ver 2 zapatos. Y eran, ¿qué zapatos? Porque en esa época, 1976, ¿te acuerdas de los zapatos de la propaganda del Banco del Pacífico? Su banco. ¿Sí? Me acuerdo el tonito. El tonito, ¿verdad? El 77 no había nacido, pero me acuerdo el tonito. Eran zapatos con plataformas y toda la cuestión. Entonces yo dije, ahí se me salieron las lágrimas de la emoción. Entonces yo dije, me ponen la prótesis, salgo corriendo, porque yo había desarrollado habilidades, ser arquero, jugar fútbol con una muleta, volaba con la muleta. Entonces me ponen la prótesis y salgo corriendo, sol. Apenas asiento el talón del pie de la prótesis y fue un dolor tremendo, porque claro, era la prótesis, pero los músculos de acá, más a la cadera, nunca habían trabajado. Claro.
Entonces, toda esa terapia, toda esa rehabilitación fue tremenda. Y doloroso. Dolorosa. A mí me tuvieron que dar tratamiento para el dolor después de la operación, o sea, en el pie operatorio, y mucho tiempo más. Y mucho tiempo más. No, yo conozco todo eso. Y eso me hizo mucho más sensible. Eso me enseñó a entender el significado de la vida. Por eso yo protejo la vida de mi gente. ¿Y cómo no hacía para botar la toalla? Porque además un adolescente es una edad complicada. Por eso soy luchador. Ay, no creas que no me... o sea, 1000 veces votó y volvió a recogerla. Claro, por eso. Y ahí mi mamá me recordaba lo que le decía, lo que le dijo el doctor: te vas a caer 1000 veces te levantarás. Y hay algo que a mí me ayudó, las Sagradas Escrituras. Yo soy cristocéntrico y esa fe es la que me tiene. ¿Pero era porque su familia era muy católica o cómo usted no, se vincula? Mi familia era católica, no practicante, pero la familia Salcedo era muy cristiana. No era católica la familia Salcedo, era adventista del séptimo día. Y siempre estuvieron conmigo y ellos me apoyaron. Ellos me enseñaron a estudiar la Biblia. Ellos me enseñaron a que en Cristo todo se puede. No quiero... Te lo estoy contando a ti por el estilo del programa, pero quiero cuidarme en esto, porque cuidado, la gente vaya a creer que uno abusa de estos temas. No, pero es que al final cuando uno enfrenta, y de hecho hay muchos casos de gente que ni siquiera era tan creyente y cuando enfrenta momentos de mucho dolor, desafiantes, al final también regresas a ver algo que te sostenga. Sí. Y la fe, yo admiro mucho eso, sí. Porque... yo soy educada en un sistema un poco más como material, todo lo que entonces sí. Me cuesta un poco, pero yo admiro eso porque veo que eso además te sostiene. Hay cosas que lo sostienen a uno de formas distintas, o sea, el origen de tu sostenimiento puede ser para algunos mi fe, claro, sustentada en la creencia. Claro. Para otros tendrá otras razones, pero siempre necesitas algo que te sostenga. Claro. Y eso me hizo luchador. Y por eso que yo no doy mi brazo a torcer. Por eso digo, yo no me fijo muy bien si gano o pierdo. Me fijo en lo que tengo que hacer. En lo que tengo que hacer. Por eso te digo, yo nunca acepté un no en mi vida. Ni para mí mismo. ¿Cómo era ese Carlos adolescente ya con la prótesis? No, con la prótesis volaba, pues parrero. Yo creo que la ría Guayas se sedimentó porque me tomé el agua de la ría con mis amigos. No, y con mi compadre. Ahí ya era amiguero. Claro, o sea, porque decía que al inicio le hacía un poco de bullying y tal, pero ya a ese punto ya tenía amigos. A ver, o sea, ¿cómo pasa de lo uno a lo otro? Esos del bullying. Esos son mis mejores amigos, mis panas, mis hermanos, mis ñaños. Yo debo reconocer... ¿Cómo transforma eso? ¿Cómo logró transformar eso? Porque naturaliza, porque tú dices, bueno, ¿me voy a perder la vida? No me la voy a perder. Yo también quiero sentir la alegría, sentir la felicidad, sentir la inclusión. Hasta te pones reto. Quiero demostrar que yo sí puedo. Hay mucha resiliencia ahí también, pero, ¿no? por supuesto. Hasta en algún momento hasta me convertí en el soltero del mes. O del año, no sé. ¿Cómo fue eso? Porque ya a medida que vas creciendo ya no se fijan en la discapacidad, sino en tu personalidad, en tu carácter, en tu forma de ser. Pero también es por cómo usted lo ha llevado, porque no necesariamente todo el mundo lo puede hacer. Pero si yo lo pude hacer, todos lo podemos hacer. Yo soy un ser humano, como digo, de carne, hueso, sangre y titanio. ¿Y cómo eran las primeras enamoradas? Uy, esa es otra historia. Pues. Una me dejó por la discapacidad. No. Eso me afectó. Imagínate, estábamos ya en la universidad, 18, 19 años, algo así. Y tenía la primera vez, porque mi primera enamorada fue a esa edad. Y nos iba bien, ¿no? Pero en algún momento se rompió la relación, no por mí. Y yo nunca la entendí, pero respeté, ¿no? Y un día voy a la biblioteca de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Entonces fui a la biblioteca, como cualquier estudiante de la universidad, a la Facultad de Economía. Yo soy ingeniero comercial, por si acaso, lo que pasa es que era Facultad de Economía, Ingeniería Comercial y Auditoría. ¿Sí? Y de pronto se me acerca alguien de la biblioteca y me dice, la directora de la biblioteca quiere hablar con usted. Voy.
resulta que había sido la mamá de la chica. Y la mamá, yo solo voy a decir el nombre, no voy a decir el apellido, Carmita, y me dice, yo hace tiempo quería hablar contigo. Yo tenía 19 años, entre paréntesis. Y yo no sabía que quería hablar conmigo. Yo me imagino, yo pensé, caramba, ¿qué será que yo hice algo malo y me va a reclamar? ¿Qué sé yo, no? Porque algo relacionado a la biblioteca. Claro, ¿Pensaba usted que era? Claro, entonces después me dice, yo soy mamá de fulana de tal, Mónica. y me dice, quiero pedirte disculpas. O sea, 19 años tú todavía eres, o sea, y peor enfrentándote a una persona mayor, y a la mamá de tu ex, pues, enamorada. Claro. Entonces me dice, quiero pedirte disculpas. Yo le dije, no entiendo. Me dice, sí, porque Mónica nunca te contó por qué cortó la relación contigo. Y me cuenta, porque tuvo miedo a la discapacidad. Y chuta. Fue baldazo de agua. No, pero las lágrimas eran splash, 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 splash. Entonces, todas esas cosas te van forjando el carácter, te van forjando a la persona. No hay mejor cosa en la vida que las lecciones que te enseñan las derrotas y los fracasos. Y yo soy lo que soy por mis derrotas y por mis fracasos. Y eso me afectó tremendamente. No, pues mi madre ahí tuvo que tener una terapia intensiva conmigo porque eso sí me afectó bastante, ¿no? Claro. Eso sí me afectó bastante, pero me recuperé. Pero si es que las primeras rupturas a cualquiera le afectan peor en unas condiciones claro, así. Pues. Peor. Y por más que estés en adulto y te divorcies con razón o sin razón, igual te afecta. Sí, claro. Te afecta. Y más aún si son las madres de tus hijos. Entonces, yo a partir de ahí entendí que yo tenía que guardar luto 48 horas y de luego con las 48 horas la vida continúa. Todo eso aprendí. Y todo eso quiero ponerlo al servicio de mi país. Y luego cuando ya se casa, ¿cómo le conoce a la mamá de sus hijos, no es cierto? Su primera esposa. Mi primera esposa. ¿Cómo fue que... En la universidad éramos compañeros. Luego de esta tragedia... Sí, la vida fluyó. La vida fluyó en la Facultad de Economía y Ingeniería Comercial. Y ahí seguía siendo farrero usted. Bueno, sí, fui farrero, pero hasta que ya decidí casarme. ¿Y se casó joven? A ver, en esa época había un promedio para los hombres, 25 años. Me casé sí, a los 25, 26 años me casé. Y tuvimos un hijo casi de inmediato. Una gran mujer, a quien amé bastante, respeto muchísimo, la admiro muchísimo, una gran madre, fue una gran esposa, pero a veces pasa. Y tengo un respeto por ella inmenso. Y por mi actual esposa, Ana María, pero le decimos familiarmente Nani. Con la que ya está 15 años. Con la que va a cumplir 15 años, dijo. Es un amor. Esa es otra cosa. ¿Cómo la conoció? ¿Te lo puedo contar? Claro, cuéntenos. Eres chismosa, ¿no? Es para conocer a Carlos Rabascal más allá del discurso político. Sí, porque creo que a veces como soy medio firme en las cosas, como que puedo caer mal. Y es bien político. Y soy bien político, sí. A mí me encanta, pero a la gente le gusta conocer también un poco más de la parte humana, ¿no? A ver, definitivamente yo había tenido ya algunos fracasos, ¿no? Me refiero sentimentales y todo. Y había tenido 2 matrimonios anteriores. Es la tercera es la vencida. La tercera es la vencida y esto es por vida. Y un día me sentía solo. Yo tengo la costumbre de meditar y reflexionar en la ducha. Hoy ya no, porque hoy evidentemente hay que cuidar. Pero en esa época no. En esa época yo oro en la ducha, medito en la ducha y también tengo mi espacio de oración en la casa. Pero en ese momento yo estaba viviendo, ya tenía 7 años separado de mi segundo matrimonio. Y me sentía mal. Y comencé a llorar. Ya te estoy hablando ya, hombre de 40 y pico de años, pues, ¿no? Poco más, 47, 48, algo así. Y eso me llevó a sentarme en la tina de baño, con el agua que me caía. Y me acuerdo clarito mi oración. Señor,
sé tú quien escoja la compañera para el resto de mi vida. Y lo dije textualmente, porque definitivamente yo soy malo para seleccionar el personal. A la semana la conocí. Wow. Y nunca nos hemos separado. Ah. ¿Y dónde se conocieron? En Colombia. Ella es casada con un amigo muy cercano mío, que es como hermano. Y la amiga de ella. Ah, ya, porque ahorita Claro. iba a decir. Sí, a ver, ella tiene una amiga, tiene una amiga que es muy cercana a ella desde niña, desde la Ya. infancia. Mi esposa es de Cartagena, Ya. Colombia. Entonces, esa amiga es casada Con un amigo suyo con un muy amigo cercano. mío Ok. muy cercano. Entonces, siempre, a ver, en Guayaquil existe ese espíritu casamentero, ¿no? Entonces, como yo estaba solo, siempre me invitaban y tenían ahí a alguien. Entonces, hasta que ya me cansé, porque yo realmente no estaba buscando a alguien ahí. Y me invitaron a un almuerzo. En Guayaquil. En Guayaquil. Y no me habían dicho que habían invitado a alguien. Pero como yo siempre me invitaban para que no esté solo y toda la cuestión. Entonces fui pues, al almuerzo y habían invitado a esta chica. La chica primero llegó tarde, luego llegó con el cabello mojado y tercero con una amargura del carajo. Entonces, y nada que ver, no fluía la conversación. No fue a primera vista, entonces. No fue amor a primera vista. De todo lo contrario, no hubo. Entonces, bueno, veía que pasaba el tiempo y toda la cuestión. Y en el fondo estaba medio molesto porque, o sea, yo no estaba en ese plan. Pero ellos me habían hablado tanto de quien hoy es mi esposa, y siempre me decían, esa mujer es para ti, ella, Nani es para ti, Nani es para ti, Nani es para ti, siempre. Y yo tenía la costumbre de ir con ellos a Colombia para Navidad, fin de año. Como estaba solo, iba más para Año Nuevo que para Navidad, porque Navidad la pasaba con mis hijos. En esa época todavía vivían en el Ecuador. Entonces, ya pues vi que esto no fluía, vi que ya había pasado tiempo, yo, bueno, tengo que hacer, perdónenme, muchas gracias, bla, bla. Entonces, como Beatriz me acompaña a la puerta, entonces le digo, ¿podemos entrar a la cocina un momento? Se me queda mirando. Sí, quiero hablar contigo. Mira, no me vuelvas a invitar a nadie. Te lo pido, por favor. Más bien, preséntame a la amiga que tú siempre has dicho que ella empataría conmigo, en este caso Nani. No me supo dar las coordenadas para ubicarla, porque estaba en Colombia. No sé qué le pasó a su computador. Bueno, dime cómo se llama y punto. Dame los dos nombres y los dos apellidos. Pero no era la que estaba ahí. No, que va a ser lo que estaba ahí. Entonces yo llego después de este intento fallido de ellos a la casa. En esa época no es que había las tecnologías que hay ahora. Pero sí creo que ya había... ¿Qué había ahí? BlackBerry, Sí. el ping de BlackBerry. Bueno, entonces busco, pues. Google se había, pues. Ana María Meléndez Ramírez. Puta, me salieron un chorrontontón. Y ponte a buscar. Y me llamó la atención una foto con una puesta de sol detrás de ella y ella de perfil. Y escribí. Y ella me respondió. Sí, yo sé quién eres tú, yo sé quién eres ella, bla, bla, bla. Y un día le dije, después, a partir de esa conversación, nunca nos separamos. Y ese mismo día, mira, yo tengo que ir mucho a Bogotá por temas de trabajo. Y bueno, y así me fui a Bogotá a conocerla. Ah, y se conocieron y todo fluyó. Claro, además como Ecuador estaba con el problema en costura, me sentí con la responsabilidad de limar asperezas con Colombia. Un acto diplomático. Acto diplomático que llevó al amor. Parecía película eso. Ay, Pero de bueno, eso sí. ya 15 años. Poco más debe ser. Porque... No, 15 años ya. 15 años. Son 15 años. Primero, Nani es abogada. Pero acá no pudo ejercer porque homologar la carrera aquí era seguir otra carrera. Claro. Entonces, pues simplemente al principio me ayudaba en mis trabajos de los programas, porque es una muy buena investigadora.
Y luego, pues ya le dije, ¿por qué no me ayudas también en la empresa? Nosotros tenemos una empresa. Bueno, yo La de la comunicaciones. y realmente nació como comunicación la empresa, pero realmente nosotros lo que hacemos es análisis sectoriales, manejo de crisis, política pública, todo eso. Entonces damos servicio pues, al sector productivo, al sector de producción que tiene que ver con producción primaria y producción de transformación. Y también por eso también soy un amante mucho de la economía social y solidaria, porque yo he trabajado bastante en esos temas, Oiga, ¿y cómo va a financiar la campaña? Mira, en este momento lo que estamos, si tú ves nuestra presencia en redes sociales es mínima. Por tanto, ahí te vas a dar la pauta de que estamos teniendo problemas. O sea, digo además porque recuerdo que en las elecciones anteriores, Alondra Enríquez, de esta empresa que hace... las mediciones. Mediciones digitales y conversación digital y tal, nos comentaba en los irreverentes, cuando todavía existían los irreverentes. Que era buen programa. La verdad es que ese es el problema de la política, que no tolera la crítica. A eso me refería también yo, que la crítica es necesaria para equilibrar los poderes, pero cuando no se entiende eso, estamos hablando de otro tema. Pero además esa crítica, porque yo lo seguía a ustedes, primero porque me parecía que tenían un carisma espectacular dentro del periodismo, que además del ejercicio periodístico desde la crítica constructiva, que siempre la hicieron, me parecía que entretenían. Entonces ahí cumplían muchos de los propósitos. Sí, hasta nos reíamos de ahí. Pero claro, bueno, ustedes tuvieron la generosidad de invitarme. Estuvo usted ahí con nosotros. Y este chico, José Luis Cañizares. Es espectacular ese chico. Ese chico, ojalá que no se pierdan porque les han cerrado las puertas. Ojalá. Yo decía que en ese programa fue Alondra Enríquez y ella nos decía que en la última etapa de campaña habían evaluado que había una inversión de $20,000 diarios por parte del entonces candidato Daniel Noboa. Me parece que era en TikTok. Podría ser impresionante. ¿En qué año, perdón? El periodo anterior, en 2000. No, pero hay unas que dicen 6 millones. Pero 20,000 diarios. Claro. ¿Cómo va a poner 20,000 diarios? ¿En dónde? A ver, de una les digo. O sea, nosotros no tenemos ese músculo para poder competir con esa barbaridad. De utilización de recursos, porque además me parece una afrenta a la realidad del país. Nosotros visitamos territorios, hacemos medios, en redes todavía tenemos que fortalecernos, pero nunca a esos niveles. ¿Y cómo nos estamos financiando? Básicamente nos estamos financiando desde las provincias que nos están apoyando, es decir, la organización de la organización misma nos estamos financiando. Ellos cubren todos los gastos de movilización, alimentación, viáticos del equipo y gente que colabora, pero que colabora de a poquito, ¿no? O sea, y ahí nos movemos. Por eso que también ustedes a veces dicen, es que Carlos Rabascal no aparece. Es que yo nunca voy a cometer una afrenta y una falta de respeto a mi pueblo. Yo por eso prefiero ir al territorio. Yo soy de territorio. Oiga, ya vamos a ir terminando. Pero tendremos que hacer presencia en redes, evidentemente. Claro. No quiero dejar de preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que lloró? Este fin de semana. En mi visita a Maraví. Porque encontró algo que le conmovió. Un pueblo abandonado en la ruralidad, donde nadie se fija, como cuando mujeres rurales de 58, 60 años te abrazan y te piden que los salves. Como me sucedió en el 2021, por eso soy orgulloso de esa candidatura. Porque me permitió recorrer el Ecuador y ver ya no los indicadores, sino las caras de esos indicadores. Y cuando vi a 2 señoras adultas en los barrios bien empobrecidos de Guayaquil, la una en Montisinaí, la otra en el sur de Guayaquil, con Alzheimer, y la una viviendo en el fondo de una construcción incompleta, sin familiares, con la protección del barrio, y la otra perdida en ese momento, que no sabía dónde estaba. Eso me hace llorar. ¿Es llorón, Carlos? Sí. ¿Llora con frecuencia? No. Dani se me ríe porque me pone a mí me gustan las películas románticas. Y las emocionales, las historias de vida, las biográficas y todo eso, ¿no? Entonces, no. ¿Cuál es su favorita? ¿De película? Sí. Una que le guste así, esa es la que uno recurre cuando quiere como estar...
relajarse o desconectar. A ver, te menciono dos. Una en términos de política, el documental de Simón Pérez. Ah, ya. Me parece eso muy... No, eso no me hizo llorar. Pero, Claro, sí, pero le gusta. Pero me gusta porque, porque creo que lo que él dice es verdad. No hay nación que no se haya desarrollado sino parte de la sociedad del conocimiento. Y la otra película que me hace llorar, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero fue la de unos padres que luchaban para vencer el cáncer de su hijo, que le habían amputado una pierna. Y me identifiqué mucho con eso. Y que ese niño, incluso en su fuerza, estuvo en una maratón solo, yendo de un punto a otro en Estados Unidos. Y ese es el carácter que se forja cuando te caes mucho y te levantas bastante. ¿Quién es la persona que más admira? A Jesús. Y a la persona viva. A la persona viva, bueno, ya no está viva, mi madre. Mi madre. El poder de lucha de mi madre, la resiliencia de mi madre y la capacidad de amar y la ternura de mi madre fue algo espectacular. Y lo heredó de mis dos abuelos maternos, ¿no? Por el lado Rabascal, de origen catalán, son duros, que también me sirvió, por cierto. Pero por el lado de Salazar Barragán, a mi madre le dio, mi abuela, la madre de mi madre, nosotros le decíamos a mis abuelos maternos el papi y la mami. El papi, nunca he visto una demostración de amor en una pareja como la de él, que acompañó a mi abuela en su enfermedad. Yo no me acuerdo de mi abuela materna con su memoria. Tenía Alzheimer. Lo que hoy se conoce como Alzheimer. Que en esa época era demencia. Que era sí, demencia, etcétera, etcétera. Estuvo ahí. Y una capacidad de amar. Se sentaba al lado de ella todo el día, la abrazaba, le daba besos, la cuidaba. No permitía que sus hijas, o sea, la familia Salazar Barragán viene de 11 hijos, ya algunos fallecidos. Por ejemplo, si la tenían que llevar al dormitorio, él mismo se hacía cargo. Y él falleció antes que mi abuela. Y eso fue una tragedia para nosotros, para todos. Y la mami falleció mucho después. No estaba consciente. Si ella hubiera estado consciente, te aseguro que hubiera sido devastador. Y esa capacidad de amar de mi abuelo lo heredó mi madre. ¿Cómo le gustaría que le recuerde? Como luchador, como alguien que se preocupa por la vida de los demás y como alguien de buena voluntad, nada más. ¿Qué le han enseñado a sus hijos? Mis hijos me han enseñado a ser alegre. Mis hijos me han enseñado a que la vida tiene un sentido en familia. ¿Cuál es su mayor arrepentimiento? ¿Tiene alguno? A ver, creo que sí. Seguramente tengo algunos. ¿Cuál se le viene a la cabeza? El haberle dedicado mucho tiempo a la política en un momento dado donde mis hijos mayores me necesitaban. ¿2021? No. Antes. Yo no era ni candidato. Esto fue en el 1992. Cuando dice que trabajó en el gobierno de Sixto. Sí, yo no era ni candidato. ¿Y ellos eran pequeños? Claro, eran pequeños. Eran pequeños. ¿Y cuánto tiempo estuvo en esas funciones? Lo que pasa es que esa campaña, a diferencia de ahora que duran 45 días, qué sé yo, esa campaña eran meses, años. Esa campaña fue de a 2 años fue eso. Yo estuve en ese gobierno 1 año nomás. En ese gobierno estuve 1 año porque ahí me di cuenta que... A ver, yo a Sixto Durán Ballén lo que quise mucho, igual que a su hermano César Durán Ballén, porque los conocí desde hace mucho tiempo y para ellos, para César fui como un hijo y para Sixto fui como un sobrino. Pero ya en el ejercicio del gobierno, yo ya fui dándome cuenta de los intereses de los sectores de la derecha. Y ahí es donde la gente a veces no comprende. Pero si estuve en el gobierno de Sixto. Es que, a ver, uno va creciendo.
El Carlos de esa época tampoco es el mismo Carlos de hoy, pues por eso evolucionó. Claro, como el Ecuador de aquella Claro. época no es el Ecuador de ahora. Entonces, pero tengo grandes recuerdos de Sixto Durán Ballén y de César Durán Ballén, y siempre los voy a querer. ¿Y en qué espectro ideológico se ubica usted? A ver, ¿Cómo se definiría? esta es una pregunta recurrente y es una pregunta que de pronto la respuesta puede sonar evasiva, pero no es evasiva, porque recuerda todo lo que te he contado. Para mí la obligación de un gobernante es el ser humano llamado ecuatoriano. Entonces, mi responsabilidad como gobernante siempre será el bienestar de mujeres y hombres. Niños, desde la primera infancia, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Que antepongo la vida de los seres humanos, antepongo el territorio, porque no puede ser que 2 ciudades o 3 ciudades concentren el tamaño de la economía, y por eso yo hablo mucho de equidad territorial. Antepongo el sector de la ruralidad también. Por tanto, todo aquello que tenga que ver con el bienestar social, yo lo concibo como justicia social. Socialdemócrata. Socialdemócrata, sí. O sea, a ver, ¿qué me criticaban en el 2021? Le decían que es de derecha. Ya, pero acá la derecha la catalogan básicamente en los extremos. Claro. Pero yo soy de centro, y el centro abarca parte de la izquierda y parte de una derecha que tiene responsabilidad social. Porque no todo aquel que es de izquierda es bueno. Claro, no ni todo todo- aquel sí, que claro. es de derecha es bueno Claro, o pero malo. es importante saber el espectro para Sí, saber un poco correcto. cómo ve el Estado, la Sí. relación con la Así, empresa, los seres humanos. y si ustedes revisan todas mis intervenciones, desde la época de la comunicación y mis programas, van a ver que en mi pensamiento y en mis verbalizaciones han sido coherentes. ¿Por qué en el 2021 fue candidato a la vicepresidencia? Porque se había hablado de que yo me encargue de la reactivación económica, de la reactivación productiva y de la equidad territorial. El país venía de una crisis en ese Sí, momento, claro, pandemia. y yo no me podía quedar con los brazos cruzados. Por eso lo hice. ¿No se arrepiente de haber participado? No, con la todo lo Revolución contrario. Ciudadana? Me siento orgulloso de haber sido candidato a la vicepresidencia de la República. Me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque me permitió conocer a profundidad la realidad del Ecuador, no la realidad que te indican en los discursos o en los indicadores que no tienen rostro. ¿Le Por teme eso la yo le muerte, pongo Carlos? rostro a la economía, a la política, todo le pongo rostro. No le temo a la muerte porque es parte de la vida natural. Le temo, sí, a perder mi autonomía total, motriz. A eso sí le temo. No poder Pero- atenderse a usted mismo. Correcto. Pero no le temo a la muerte porque todos nacemos y todos morimos. Venimos del polvo y al polvo iremos. Es así la vida. La vida son etapas. Sí. Por eso hay que aprovechar. Hay un recurso que a veces el ser humano no entiende y en el Ecuador parece que no lo entendemos nunca. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí. En diciembre, enero haremos el segmento Esto sí es político con los candidatos, así que le volveremos ya a me invitar. trajiste engañado. Así que le Aunque volveremos- la verdad que debo decir que la mayor parte de este segmento sí no fue político. Sí, debo decirlo, debo En confesarlo. enero hablaremos un poquito Pero más encantado, de político. y ya podemos hablar Desde de las ya le propuestas. extendemos la invitación. Y desde ya te la acepto. Perfecto, Desde ya te la muchísimas acepto. gracias. Y muchas gracias. A Y te usted. felicito. Porque tanto tú como el Negro Vela y José Luis son un ejemplo. Mira, el Negro es mi amigo, mi pana del alma. Pero las entrevistas más incisivas que yo tengo es con el Negro. No me regala un espacio. Y eso lo aplaudo. ¿Sabes por qué? Porque ustedes tres entendieron lo que realmente debe ser el periodismo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Lo que no por sabías estar era aquí. que eras economista. No terminé, me gradué. Ahí bueno. me cambié de... Te empecé cambiaste. para estudiar, era mi disclaimer al inicio pero- que estudié pero economía. tienes sustento. Tengo una base de economía. Tienes una base de economía. Sí, y en sí. tu sangre debe correr la economía. Y dale un abrazo a tu padre, a Diego. Muchas gracias, Que Carlos. además que él sabe que lo respeto mucho y sé que es recíproco. Gracias, Carlos. Esta fue la conversación con Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República por la ID en El Cafecito. No se pierdan nuestros siguientes episodios. Soy María Sol Borja. Esto no es político.